esto, que aplastaría a este rey la cabeza del gobierno romano, que aplastaría a sus enemigos físicos. Ellos esperaban esto. Ellos esperaban a aquel rey que pudiera venir y derrocar al imperio romano. Ellos esperaban a un rey portentoso, al descendiente de David físico, pero con gloria terrenal. Ellos esperaban esto. ¿Pero qué hallaron? ¿Qué hallaron? Al ver a Cristo, tropezaron, literalmente utiliza esta analogía para enfocar a una persona que ha caído, que ha tropezado, que se ha equivocado en su andar. El día de ayer estábamos trabajando y la casa de la persona donde estábamos trabajando tenía una segunda planta. Ahí estaba el hermano Eusebio, el hermano Bet y yo. Primero tropezó el hermano Eusebio con un escalón. Yo me reí un poco, dije, ¿cómo se pudo haber tropezado? Y luego tropezó el hermano Bet en el mismo escalón. Y luego, ¿qué creen? Yo dije, yo no me voy a tropezar, ya vi que ellos se tropezaron en el mismo escalón y ahí voy y me tropiezo en el mismo escalón. Todos tropezamos. ¿Por qué? Porque nos equivocamos al caminar, medimos mal, no trazamos bien nuestro andar. Y aquí están los judíos tropezando en medio de la justicia. Y aquí están los judíos tropezando. Ellos no encontraron al rey que esperaban, ellos encontraron a un rey que venía montado en un burro. Encontraron a un hombre que lavaba los pies de sus discípulos. Encontraron a un hombre que era hijo de un carpintero. Tú dime, ¿eso es un rey? Ellos podrían preguntarse, ¿eso es un rey? ¿Eso es lo que realmente era el Mesías venidero? Y ellos por eso no creyeron, tropezaron en esta piedra de tropiezo. Lo crucificaron en lugar de creer en él, lo crucificaron. Ese fue su pecado, la incredulidad. Así que, nuevamente leemos el texto. Véalo, por favor, versículo 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora, ya hemos respondido, ¿qué hicieron los judíos? ¿Cuál fue la respuesta? Cometieron transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su culpa? La incredulidad. Tropezaron con Cristo. Ahora, tercera pregunta, hermano. ¿Qué trajo esa transgresión? ¿Qué trajo esta transgresión? Según el texto, ¿qué trajo? Sencillo, salvación a los gentiles. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, la salvación que los judíos lo rechazaron, esa es la salvación que vino a los gentiles. La justificación de los pecados de aquellos que no eran parte de Israel llegó a ellos por causa de haber ellos rechazado a Cristo. Así que recuerda que vimos anteriormente que este era un plan de Dios para la obra de redención a causa de la terquedad de Israel. Dios está salvando a los gentiles por causa de que los judíos rechazaron a Cristo. Pero presta mucha atención, recuerda muy bien estas palabras. La salvación llegó a los gentiles por causa de que los judíos rechazaron a Cristo. Porque precisamente este mismo plan es el que va a utilizar y el que está utilizando el Señor para salvar a los judíos. ¿Cómo? Vayamos lento. Te lo voy a volver a repetir porque ese es el meollo del asunto y de la salvación de la parte 1 de los judíos. Cuando los judíos rechazan a Cristo, la puerta se abre a los gentiles. Pero cuando los gentiles abren la puerta a Cristo, los judíos entran ahora en el plan de redención. Así que es justamente lo que leímos hace varias semanas en Oseas. Esto ya había estado planificado desde antes de la fundación del mundo, profetizado por Oseas, profetizado por Isaías. Recuerde que estudiamos los pasajes que dicen, llamaré amada a la no amada. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Y al que no era pueblo mío, ¿cómo le llamaré? Pueblo, mi pueblo. Esos somos nosotros, los judíos. Ellos, al rechazar la salvación, Dios se la proveyó a los gentiles, a la no amada, al no pueblo. Dios se lo otorgó a los que no eran su pueblo, a los que no eran pueblo suyo. Y este es el plan de salvación para los judíos. ¿Cuál, pastor? Hasta ahora no nos los ha dicho. Sigue leyendo el versículo 11. Digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y aquí míralo, aquí está. Para provocarles a celo.
Aquí está. Para provocarles a celo. ¿Qué provoca el celo, hermano? ¿Qué provoca el celo? ¿Qué trae consigo, dicho en otras palabras, qué trae consigo el celo? Bueno, tú sabes algunas cosas no muy agradables, pero mira, solamente para decirte 5 o 6, márquelas bien por favor en su mente. Esto es lo que trae el celo, esto es lo que Israel tiene ahora en su corazón por causa de que Dios ha tomado a otro pueblo que no era su pueblo. Esto es lo que trae el celo. Sentimientos de inseguridad. El celo trae miedo a perder a alguien. El celo trae posesividad o amor intenso. El celo trae preocupación excesiva por la atención. El celo trae sospechas infundadas de infidelidad y el celo trae comportamientos de ira. ¿Cierto o falso? Esto es lo que trae el celo. Ahora, cada punto que acabé de especificar haciendo alusión al celo es lo que ha sido provocado en el corazón de Israel. ¿Qué ha sido provocado en el corazón de Israel? Sentimientos de inseguridad. Ahora Israel está inseguro de que ¿será que Jehová, Yahweh, Elohim, el Adonai, está con nosotros? Miedo a perder a alguien. ¿No es esto lo que provoca el celo? Y ahora está Israel diciendo, ¿será que hemos perdido a Elohim, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo? ¿Será que hemos perdido a Dios? ¿Será que hemos perdido las promesas? ¿Qué provoca el celo? Posesividad o amor intenso. Ahora lo que va a hacer Israel es un amor intenso hacia Jehová. ¿Por qué? Porque no deseo que este pueblo, que no era tu pueblo, sea tu pueblo. Ahora tengo celos y tengo una posesividad intensa para con Jehová. ¿Lo ves? Qué maravilloso plan de salvación para Israel. ¿Qué provoca el celo? Preocupación excesiva por la atención. Ahora lo que busca Israel es la atención de aquel quien ha perdido su vista de este Israel. Provoca sospechas infundadas de infidelidad. Ahora altercan con Dios. Provocan comportamientos de ira. Eso es lo que provoca el celo. ¿Lo ves, hermano? Ahí está. De modo que la aceptación del evangelio por parte de los gentiles cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Pero Pablo afirma que la respuesta de los gentiles también tiene como objetivo provocar la salvación de Israel por medio de el celo. Y lograr así que judíos crean en el evangelio. Así que el propósito por el cual ellos no creyeron en primera parte, en la primera fase, no es razón para que se queden por siempre sin salvación. Recuerda la pregunta, ¿cuál es? ¿Ha tropezado Israel para que no se vuelvan a levantar? En ninguna manera. Aquí está. Aquí está. Es como las olas del mar. Cuando una ola viene, pega, hace su efecto y luego la ola se regresa y hace su efecto. Y luego la ola se regresa y se desvanece. Y aquí estáis primeramente yendo el evangelio a los judíos, lo rechazan y viene el evangelio a los gentiles, se convierten y viene el evangelio nuevamente a los judíos. Ahí está el plan de salvación. Así que Dios usa la salvación de los gentiles, en pocas palabras, para traer la salvación a los judíos. ¿Ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. De hecho, la inclusión de los gentiles le ofrece a Israel un incentivo provocador para que responda. ¿Alguna vez has visto un cebo? ¿Has visto cómo un animal es atraído por el cebo? ¿Sí? Luego mi esposa se pone, o quizás ya trae de antemano, las feromonas y produce que yo la siga. De la misma manera, un gatito, cuando le pone su comida, ahí va el gato, lo estás provocando y aquí está Israel siendo provocado por el celo de los gentiles. Maravilloso, maravillosa jugada. Bien bajado el balón. Increíble. Así que
En pocas palabras, los gentiles son el incentivo provocador para que responda del mismo modo los judíos como respondieron los gentiles. No hay nada perdido, no hay nada que se ha quedado en el olvido por parte de Dios, no hay nada desperdiciado. Todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman, los que son llamados conforme a su propósito. Todos los judíos que son conocidos por Dios, predestinados por Dios, vendrán a la salvación por el celo que Dios provoca por medio de los gentiles, por medio de nosotros. De hecho, ya teniendo claro que Dios les provoca celos para que se salven y lo busquen, Pablo utiliza las siguientes palabras. Ve al versículo 12. Versículo 12. Y si su transgresión, ¿lo ves? Su incredulidad, su falla, su falta, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, número uno, de antemano, su incredulidad que trajo, su transgresión que trajo. Riqueza ¿a quién? Riqueza del mundo. Riqueza del mundo. Nuevamente Pablo se refiere al mismo argumento. Su transgresión, su tropiezo, su caída trajo el evangelio, las promesas de Dios, la promesa de Dios a el mundo, no solo a Israel, sino a todo el mundo, a todo el globo terráqueo. Su transgresión trajo bendición a todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el globo terráqueo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Pablo está diciendo, su transgresión, su tropiezo, su incredulidad trajo riqueza al mundo. De la misma manera, su defección, eso es un sinónimo, un paralelismo, su defección, es decir, su fallo, en lo que fallaron, este fallo trajo riqueza a los gentiles. Nuevamente, mundo es sinónimo de gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no forman parte de la nación de Israel. Su fracaso en querer alcanzar la justicia y no alcanzarla trajo riqueza a los que no son judíos. Aquí está nuevamente empleando el mismo argumento. Pero ambas oraciones tratan de apuntar una sola cosa. ¿Qué cosa? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Qué apuntan estas dos cosas? Solo una palabra. Lo que trajo su fallo, su transgresión. ¿Qué trajo? Riqueza. Este es el punto medular del texto. Trajo riqueza. La palabra riqueza aquí puede ser traducida como abundancia, fortuna o bendición. De modo que la riqueza del mundo es por la respuesta negativa o positiva de los judíos al evangelio. Nuevamente, la razón de la riqueza del mundo y de los gentiles es por causa de la respuesta positiva o negativa de los judíos, hermanos. De la respuesta negativa. Y Pablo utiliza esta retórica con el fin de persuadir a su audiencia, escucha, que si la respuesta negativa de Israel trajo riqueza, imagínate qué va a ser, qué va a suceder con la respuesta positiva. Mira la siguiente parte del versículo. ¿Cuánto más su plena restauración? Eso es magnífico. Nuevamente Pablo está respondiendo su misma pregunta. ¿Israel ha tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Es más, de ninguna manera, de tal grado que va a haber una restauración, una plena restauración. Increíble. Así que pensemos nuevamente en el argumento. Israel responde negativamente y trae riqueza al mundo. Imagínate, ponlo en el grado superlativo. Extiéndelo a una potencia superior. ¿Cuánto mayor alcance o riqueza puede traer cuando Israel responda de manera positiva? Maravilloso. Israel, puede haber un Israel salvo. Ahora, ¿a qué se refiere, pastor, cuando dice plena restauración? ¿A qué se refiere? Vamos a entrar en un dilema, en un gran problema, porque existen a lo menos 4 escuelas que enseñan una interpretación diferente. No te voy a decir todas, te voy a decir en la que
creo que mi conciencia me ha dejado tranquilo. ¿Y qué significa esto? Plena restauración. Bueno, no es primeramente una avalancha de judíos restaurados, no está hablando de una restauración del Israel nacional, porque ¿de qué está hablando el contexto? De salvación del alma, de la glorificación del creyente. No está hablando de una completa salvación de Israel. Y déjame darte los argumentos a lo que se refiere la plena restauración. Primeramente, si usted lo está escribiendo, inciso A, la palabra restauración, te tengo una mala noticia, no está en los escritos originales. La palabra restauración no está en los escritos originales. Es más, fue añadida en la RB60, en la Reina Valera versión 60. Hay otras versiones que no viene esta palabra, la palabra restauración, porque cuando tú escuchas restauración en este texto, estás pensando ya no solamente en la salvación del alma, estás pensando en un Israel étnico seguro, a salvo, libre de enemigos. Pero esta palabra restauración no viene en el original, es añadida por las diferentes traducciones y versiones. De hecho, la NBLA, te lo voy a leer, recuerda, cuando vimos el estudio de la bibliología, dijimos que la NBLA es extraída o traducida de los manuscritos más antiguos. Y dice lo siguiente: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Fin. No se añade palabras, no se añaden letras, plenitud, fin. Entonces, ya vimos que no viene la palabra restauración, sino que es una palabra añadida en la Reina Valera 60. Pero ahora, ¿qué significa plenitud? ¿Qué significa plenitud? Bueno, cualquier persona que ha leído toda la Biblia encontrará que la palabra pleno no significa que tengo todo, sino que estoy satisfecho con aquello que tengo. En otras palabras, es el número completo de israelitas salvos. Nuevamente, el número completo de israelitas salvos. Yo sé que quizá algunos de nuestros hermanos ven aquí palabras como que cada israelita será salvo, por los versículos que vienen después, que lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Pero si lo interpretamos así, donde decimos que todo Israel va a ser salvo y que la plenitud de Israel será restaurada, también debemos interpretar de la misma manera que los gentiles, todos los gentiles serán salvos. Por ejemplo, vaya a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Entonces también tengo que entender, si yo interpreto que todo Israel va a ser salvo y que llegará el momento en que todos los israelitas llegarán a la salvación, también tengo que pensar que todos los gentiles llegarán a la salvación. Por lo tanto, es una mala interpretación. De modo que la palabra pleno significa todos los israelitas que de antemano son escogidos para la salvación. Otra vez, leámoslo en su contexto, Romanos 11:12. Léalo, por favor. Dice el versículo: y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, su rechazo al evangelio es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, es decir, el fallo, su falta es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? Cuando todos los escogidos, todos el número de los escogidos de los judíos sean salvos. Al igual como va a haber un número exacto de de gentiles que lleguen a la salvación, la plenitud de los gentiles, así también hay una plenitud de los judíos. Así como hay judíos, un número exacto de judíos salvos, así también hay un número exacto de gentiles salvos. Por eso dice el texto, ¿cuánto más cuando todos estén completos, cuando todo esté satisfecho, cuando todo esté lleno? ¿Sí está de acuerdo, hermano? ¿Sí está conmigo? Bueno, eso, si no quedó claro, sea paciente, lo vamos a ver las semanas que vienen. Entonces, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? ¿Que todos los gentiles son salvos? No. ¿Y cuál es la plenitud de los judíos? ¿Que todos los judíos son salvos? No, sino el número exacto de judíos. Esa es la plenitud. Esos son los que
los que ya están llenos, satisfechos, están completos. De modo que Pablo está diciendo que habrá mucha más riqueza cuando todos los judíos elegidos lleguen a la salvación. ¿Te imaginas, hermano? Una colonia llena de judíos, tú solamente piensa, imagínalo, una colonia llena de judíos salvos por gracia, predicando el evangelio de Jesucristo. Tú no sabes cuántas personas se van a convertir por causa de ellos. Si de antemano algunas personas investigan, indagan el evangelio por causa de los judíos, cuánto más cuando hay judíos que han creído, traerán más riqueza del evangelio al mundo. ¿Cuánto más? Piénsalo, considéralo. Así que habrá mucho más riqueza cuando todos los judíos salvos, elegidos, lleguen a la salvación. Nuevamente el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dirigiéndonos al pensamiento que Israel no ha sido rechazado, sino más bien considerar que aún en esta tragedia de ser incrédulos, trajo riqueza Dios al mundo. Por medio de esta tragedia de ser incrédulos los judíos, Dios trajo riqueza al mundo. Imagínate qué sucede con el número mayor de judíos elegidos. Increíble. He escuchado de hermanos que han tenido diálogos con judíos creyentes y que es una maravilla platicar con ellos. Imagínate esto, hermano, un montón de judíos creyentes evangelizando. Eso es maravilloso. Así que, si lo negativo trajo riqueza, ¿qué pasará cuando haya un número mayor? Cuando todos los judíos lleguen al colmo, o sea, todos los judíos elegidos lleguen al colmo. Cuando la plenitud llegue a su colmo, la plenitud de los judíos. Vea, por favor, nuevamente el versículo 13. Creí que me iba a demorar 20 minutos, pero les mentí. Aquí yo puedo ver cuánto tiempo me voy a demorar antes de predicar, pero algo pasó aquí. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién les está diciendo esto? Él no está evangelizando a los judíos, no está adoctrinando a los judíos. ¿A quién está adoctrinando? A los gentiles. Había muchos gentiles convertidos en la iglesia de Roma. Y todo esto mencionado fue a los gentiles redimidos, que consideraban que Israel ha tropezado para quedarse tirados, que consideraban de la misma manera que Dios ya había rechazado a su pueblo, y Pablo les dice, a ustedes les hablo, ustedes que piensan que Israel ha quedado tirado, que Dios ha olvidado a Israel, a ustedes gentiles les hablo. Y ahora, no solamente por eso, por esa razón intrínseca Pablo les habla, sino que hay dos razones más. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por cuanto soy apóstol a los gentiles. Entonces Pablo está adoctrinándolos respecto a la salvación, no solo de ellos, sino que en segunda persona les está hablando de la salvación de los que no son gentiles, sino judíos. ¿Por qué? Porque soy apóstol a los gentiles. Mire, por favor, vea que dice Hechos 9:15. Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, recuerda, Saulo de Tarso, que es Pablo, tiene escamas en los ojos, Dios le dio ceguera momentánea y manda a Ananías y le dice el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles. Aquí está, en primera parte, ¿quién? A los gentiles, porque es un apóstol a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En tercer lugar, ¿quién está? Israel. Entonces Pablo está adoctrinando, diciéndole a los gentiles cómo es que los judíos se van a salvar. Él no está diciendo, oigan judíos, ustedes se van a salvar de esta manera. No, él les está diciendo, gentiles, los judíos se van a salvar de esta manera. Mi principal objetivo son ustedes gentiles. Pero piensa esto es como las olas del mar, recuerda. ¿Sí lo recuerdas? Dile a Sutano para que le llegue a Mengano. Mire el siguiente versículo. Por si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los de mi sangre. O sea, yo les estoy enseñando a ustedes todo esto y a la misma vez esto sirve para que los judíos, cuando vean que ustedes son instruidos en Yahweh, en Jehová, en Adonai, en el Señor, ellos también se salven. Wow. Así que Pablo es un mensajero a los gentiles primeramente.
honra su ministerio, es decir, su trabajo lo está haciendo cabalmente, en otras palabras, aunque pudiera hablarle a los judíos, él está enfocado a los gentiles, le predica a los gentiles, instruye a los gentiles, adoctrina a los gentiles para honrar su ministerio, y esto va a traer como consecuencia que los judíos miren a los gentiles. Por si en alguna manera, si en algún caso, dice el versículo, si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quiénes son los de su sangre? Los israelitas. Ya lo dijo en el versículo 1 y 2. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, yo les estoy enseñando a ustedes, pero por otro lado, ustedes al ser salvos y al ser adoctrinados y amar más al Señor, los judíos los están viendo, y si en alguna manera puedo provocarlos a celo, para también que ellos sean salvos. Sigue leyendo. Versículo 14, pero si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Otra vez, aquí está la ola del mar. Le pega a los incrédulos judíos, regresa a los gentiles creen y regresa nuevamente el celo para que ellos crean. Y se acaba la ola. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, no dice, cuando habla del mundo, no quiere decir que todo el mundo, sino que tú sabes, todos los gentiles que son escogidos de entre el mundo. La exclusión de los judíos, la salida de ellos de la redención es la reconciliación del mundo. ¿Qué será de su regreso? Por un lado, ellos salieron por la incredulidad y por otro lado, ellos van a ser admitidos si se arrepienten, si creen en el Mesías. ¿Y qué es lo que sucederá? Sino vida entre los muertos. Maravilloso. R.C. Sproul cita este pasaje y dice que esta expresión significa una salvación sin precedentes. Increíble. Esa es la primera parte, hermanos, de nuestra serie, la salvación de los judíos. Sigamos leyendo más adelante para que se quede picado. ¿Alguna vez ha visto algunas escenas postcrédito? Bueno, esa es una de ellas. Vea por favor Romanos 11. Dice el versículo siguiente. 16. Si las primicias son santas, aquí hablaremos de dos metáforas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, es verdad. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira la severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? Todos los gentiles salvos, todos los escogidos gentiles salvos, y luego todo Israel será salvo. Bueno, vamos a verlo más adelante. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí termina
nuestra serie. Así que nos faltan a lo menos 3 lecciones, ¿sale? Vamos a pasar, hermanos, a los grupos de oración. Hermanas, quédense aquí adentro y los hermanos nos vamos afuera.